Bueno, muy bien. Y tenemos ahora una ocasión un poco especial y distinta para nuestro programa, la de poder conversar con Jesús Armas, que él está en Venezuela, porque ahí vive, y él pertenece al Comando con Venezuela. Eh, todos sabemos, porque es de público conocimiento, lo que ha ocurrido en las pasadas elecciones que se realizaron en aquel país y, y el modo triste, pensando en términos de la democracia, en que han terminado. Así es que, como menos, tenemos que solidarizarnos y además está bueno informarlo y hacerlo conocer al mundo. Jesús, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por mantenerse conectados con lo que pasa con Venezuela. Bueno, con lo que pasó y sigue pasando, contanos primero que nada cómo es el clima en Venezuela para con lo que se podría llamar la oposición o para con lo que se podría llamar la expresión política ganadora de unas elecciones que no se han reconocido. Bueno, mira, obviamente es un momento muy duro porque la represión de Nicolás Maduro en las últimas semanas ha sido brutal. La verdad es que desde el día de las elecciones en adelante empezó una cacería hacia todos aquellos que pensamos distinto, todos aquellos que queremos que se respete la soberanía popular expresada en votos del 28 de julio. Y por eso Nicolás Maduro en pocos días apresó más de 2.300 ciudadanos y además asesinó a 23 personas. Ok. Frente a eso, nosotros desde el liderazgo de la oposición democrática, la verdad es que nos hemos mantenido con muchísima firmeza. Seguimos respaldando, por supuesto, a Edmundo González, nuestro presidente electo, y a María Corina Machado. Estos días han sido un poco confusos, nadie puede negar que para el ánimo de la ciudadanía en general es un poco complicado comprender la decisión del presidente electo Edmundo González de asilarse, pero la verdad es que nosotros desde la conducción política lo tenemos muy claro y sabemos que esto de resguardar al presidente electo es algo muy importante. Ok. Pero te diría que en términos generales, como parte de esa conducción, me siento muy esperanzado y estoy muy claro que de aquí el 10 de enero vamos a poder cambiar esta situación y vamos a poder encaminar a Venezuela hacia la libertad y la democracia. Ok, quise hablar con varios amigos, algunos más distantes, solo conocidos, pero la negativa a hacer lo que vos estás haciendo ahora mismo, por cuestiones de prudencia y de persecución propiamente dichas, fue rotunda, y esto lo tengo de muy buena fuente. ¿En qué consisten esas persecuciones? Además de los encarcelamientos, se pueden interponer habeas corpus, los buscan, se los llevan, les dan derecho a juicio, están incomunicados de sus familias. Estoy hablando de todas esas gentes que por tratar de hacer cumplir el resultado electoral fue encarcelada posteriormente, ¿no? Porque sabemos que hay presos políticos desde antes. Totalmente, fíjate, durante la campaña encarcelaron de manera injusta, los privaron de su libertad a 102 miembros del Comando con Venezuela, sencillamente por repartir algunos volantes, por ser parte del equipo de campaña, sencillamente por eso. Y desde la elección para acá, esa represión aumentó, como te decía, de manera brutal. Y la verdad es que han utilizado distintas metodologías, porque sin duda alguna, Nicolás Maduro ha demostrado su cara más brutal, pero también su verdadero rostro, que es el rostro del fascismo. Mm. Nicolás Maduro ha utilizado el terror como herramienta, eh, persiguiendo de manera indiscriminada a la gente por participar como testigo electoral, a la gente por ser parte del comando con Venezuela, por salir a protestar. A muchas personas los han detenido en las calles, les revisan el celular a ver si tienen algún mensaje apoyando a María Corina Machado, alguna conversación con alguien de la familia hablando sobre el tema político y los han extorsionado, los han detenido durante horas. La verdad es que Sí, que el es clima el está verdadero bravo, sí, rostro del sí. fascismo, El ¿no? clima está bravo y es solo para gente muy valiente y muy cansada de lo que está ahí pasando. Vos las dos veces lo mencionaste a Maduro, algunos desde fuera de Venezuela tenemos la sensación de que no hay tal cosa como Maduro sin el ejército. Nosotros tenemos esta sensación, es decir, una persona que pierde rotundamente una elección según todas las actas que se han hecho públicas a nivel internacional, tiene que tener algún respaldo armado muy fuerte o capaz que no es respaldo, sino simplemente un jefe armado muy fuerte. ¿Vos tenés claro cómo es ese núcleo de poder que hoy tiene a Venezuela bajo la dictadura?
Bueno, Nicolás Maduro ha tenido que cambiar totalmente su gabinete de ministros y ha puesto en los cargos a los más radicales, que son los únicos que se atreven a seguir respaldando hoy a Nicolás Maduro. La verdad es que el 28 de julio Nicolás Maduro prácticamente dejó de ser presidente del país y terminó por convertirse en un rehén de las Fuerzas Armadas, especialmente de gente como Padrino López, el ministro de Sí, Defensa, porque sí, la verdad es que no sé si en Argentina pasa también así, pero en Venezuela, en cada uno de los centros electorales hay un representante de las Fuerzas Armadas, acá le decimos el Plan República, y los militares vieron cuál fue el resultado real de cada uno de los centros. Los militares, al igual que los militantes del partido de Maduro, saben que el presidente electo es Edmundo González Urrutia, ellos vieron las actas. Entonces, desde ese momento, Nicolás Maduro pierde toda legitimidad y se convierte de alguna forma en un rehén de las Fuerzas Armadas. mm, Y frente a eso, pues es que hemos visto este avance en la destrucción del poquito Estado de Derecho que queda en claro, Venezuela claro. y de la forma discrecional y descarnada como ha avanzado la represión. Hoy te quiero contar que la mayoría del liderazgo opositor tiene que vivir en una posición de clandestinidad o de semiclandestinidad, en donde no pueden salir a la calle a una vida normal, tienen que cambiarse de casa en casa. Esa es la situación en la que estamos hoy en Venezuela y además el nuevo ministro de Interior y Justicia tiene un programa semanal de televisión en donde lo utiliza para aterrorizar, Sí, claro. señalar y amenazar a la conducción opositora. Sí, 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 y la va diezmando o la va demoliendo en sus fuerzas, ¿no? Porque hay que tener mucha valentía para afrontar un momento así, ¿no? De afuera se ve de una manera, pero el pellejo se siente de otra, lo tengo clarísimo. Déjame preguntarte un par de cosas más que me llaman la atención. Fue público y notorio porque ustedes inmediatamente sacaron fotografías de las actas, las subieron, en muy poco tiempo el mundo entero supo lo que había pasado en la mayoría de las urnas. Sin embargo, el mundo en general, o una parte de él, se hizo distraído, ¿no? Y el mundo democrático, no estoy pensando en Rusia, en Irán, o en los amigos que tiene el régimen, pero por ejemplo Brasil, por ejemplo Colombia, que son países que son democráticos y que de golpe están viendo lo que pasa ahí. Y esa progresía que existe en la izquierda les permite taparse los ojos y no ver lo que pasa ahí. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de esto que debió haber sido un apoyo masivo de todos los países latinoamericanos por la democracia? Bueno, lo primero que quiero decir es que el caso de Venezuela no puede ser visto desde lentes ideológicos de derecha o de izquierda porque es la lucha entre la democracia y el autoritarismo. Por eso nosotros pedimos que esto sea una lucha, como lo es en Venezuela, de todos los ciudadanos que creemos en la democracia contra una pequeña élite que tiene las armas y se quiere perpetrar en el poder. Dicho esto, hemos visto casos muy importantes como el caso del presidente de Chile, Boric, Sí, que a pesar de ser de izquierda ha sido uno de los más duros de la región, sí, condenando violaciones de derechos humanos y reconociendo la victoria del presidente electo Edmundo González Urrutia. La verdad es que el caso de Lula, Petro y López Obrador sí, es muy particular porque estos venían siendo los aliados históricos de Nicolás Maduro y a pesar de que no han reconocido la victoria de Edmundo González Urrutia, para nosotros es una ganancia que hoy hayan tomado una posición neutral donde no reconocen a ninguna de las partes, no han reconocido la dictadura de Nicolás Maduro a pesar de su cercanía, de sus vínculos, porque fue demasiado descarado el fraude y sería pero claro. imposible poder reconocer una elección donde Nicolás Maduro no ha mostrado una prueba a casi 2 meses de la elección de que él ganó o ni siquiera un acta. Es decir, es muy claro que Nicolás Maduro hizo un fraude. No, pero tenés razón, porque está claro que para cualquier partido que se presuma o se reconozca como democrático a sí mismo, que convalidar un acto de atropello electoral y de encarcelamientos y de persecuciones y de todo esto, te pone en el bando de los países que son cuestionables desde las instituciones. Así que ese punto. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Cómo crees que para adelante Maduro, que no parece con ganas de soltar el poder o si que es rehén de los militares, va a gobernar si un X% de la población muy, muy amplio no le presta ningún apoyo? Digo, esa cuestión fáctica, ¿cómo te imaginas que se va a transitar? Disculpa, ¿puedes repetir? Que se escuchó Sí, sí, entrecortado. el punto es, ¿cómo crees que Maduro o los militares o quien fuera con muy poco apoyo popular van a poder gobernar, van a poder cabalgar esta situación? Porque en cualquier país del mundo, cuando la gente está disconforme políticamente o por razones del estómago, se empieza a manifestar, se empieza a quejar. Acá la oposición es muy grande, la que se ha manifestado en la urna dentro de Venezuela. ¿Cómo va a poder gobernar fácticamente?
Yo creo que la dictadura de Nicolás Maduro es una bomba de tiempo y en cualquier momento puede colapsar. Está muy claro que hoy ellos parecieran tener el control, parecieran tener el poder por el uso indiscriminado de la violencia, pero la verdad es que eso tiene un límite, porque tú puedes reprimir por un tiempo, pero no puedes reprimir todo el tiempo a todo el mundo, especialmente cuando quienes reprimen son miembros de las Fuerzas Armadas cuyas familias saben lo que pasó, cuyas familias, muchos de ellos han salido a protestar también en las calles y donde claramente ellos conocen la profunda injusticia, no solamente por el tema electoral, sino por la pobreza y lo difícil que es vivir el día a día en Venezuela. Entonces yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro está muy débil. Hemos tenido informaciones de ministros, de gente cercana a Maduro, que piensan que esto es insostenible en el largo plazo y que probablemente nosotros vamos a estar viendo más temprano que tarde en la democratización de Ojalá Venezuela así y sea. que llegue la justicia y la democracia Ojalá así nuevamente a sea. nuestro país, ¿no? Ojalá así sea. Te voy a hacer una pregunta sin ningún ambaje, sin ningún tapujo. ¿Cuánto tienen que ver en esto los servicios de inteligencia cubanos, que hace rato que viven en Venezuela? Bueno, yo diría que los servicios de inteligencia tienen más de 20 años influyendo en la política venezolana, pero no solamente los servicios de inteligencia de Cuba, sino que Vladimir Putin tiene una gran influencia sobre Venezuela. Aquí, bueno, son claros los informes, incluso el presidente Zelensky de Ucrania ha advertido públicamente que los grupos mercenarios Wagner cercanos a Vladimir Putin tienen muchísima influencia y presencia en Venezuela. Hemos visto distintas veces Mm. llegar a funcionarios de las Fuerzas Armadas rusas a Venezuela. Entonces, claramente, en Venezuela no tan solo opera Cuba, sino es la red autoritaria internacional, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Mm. que son el único soporte real que tiene en el plano internacional Nicolás Sí, Maduro, ¿no? sí, sí. Y es un soporte internacional, pero también práctico y operativo, por lo que nos está diciendo. Algunos me han dicho que efectivamente dentro de los que primero encarcelan y a los que primero guardan, es a los propios militares que se están revelando al modo en que funciona el ejército. ¿Eso es así o es a cualquier civil? Digo, es como que pareciera que tienen más miedo a una decisión adentro de las armas que a la propia población civil. ¿Eso que me dicen es cierto o no? Totalmente, y la verdad es que desde que Nicolás Maduro está en el poder, los mayores afectados han sido sin duda alguna, no tan solo los opositores, los opositores obviamente los han torturado, los han perseguido, pero ellos son aún más duros con quienes los traicionan y aún más duros con la Fuerza Armada. Ok. Hemos visto distintos casos donde han asesinado a miembros de la Fuerza Armada que han apresionado, gente de la Fuerza Armada que tiene muchísimos años de cárcel, nunca ha podido ver a su familia, viven bajo torturas y bajo los peores tratos. Incluso el general Baduel, que era parte del chavismo originario, que era uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez Frías, en el momento en el que se resistió a una de las pretensiones de Hugo Chávez de quedarse en el poder, fue encarcelado y hace algunos meses falleció en la cárcel, ¿no? Qué Estuvo espanto. muchísimos años encarcelado. Y eso es parte de lo que representa el régimen de Nicolás Maduro. Sí, Aquí no hay paz ni no hay tranquilidad para la oposición, sí, sí. para quienes puedan oponérsele o disentir en algún momento de él dentro de las mismas filas del chavismo o para la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad. Y por eso es que Nicolás Maduro hoy es tan frágil, porque sabe que eso tiene un límite. Te voy a hacer dos últimas preguntas, si me permitís. La primera es económica. Digo, algunos tienden a creer que Venezuela es básicamente un gran pozo de petróleo que se va explotando cada vez menos por falta de capital y que ese gran pozo de petróleo es del ejército y que al fin del cuento de ese gran pozo de petróleo viven los que mandan y el resto de la población vive totalmente, eh, bueno, con penurias económicas de todo tipo y ya no hay los primeros subsidios que se le daban para que acompañe el régimen, por eso se explica perfectamente que la gente vote en contra, porque la está pasando mal económicamente. Lo primero es si efectivamente el sostén económico de este régimen es que administran un negocio de petróleo como si fuera de ellos. La segunda pregunta es si efectivamente la situación en la que vive la gente, en su alimentación, los servicios de salud, los remedios, sigue tan delicada como estaba antes. Bueno, fíjate, la verdad es que está muy claro que Nicolás Maduro ha sido incapaz de proteger y de sostener la industria petrolera venezolana. Sí, PDVSA era una de las empresas más importantes de petróleo de todo el planeta.
Nosotros llegamos a producir casi 3,5 millones de barriles cuando llegó Hugo Chávez al poder, y hoy estamos produciendo alrededor de unos 800.000 barriles, y buena parte de esto ni siquiera es producido por PDVSA, sino que es producido por Chevron, una empresa privada estadounidense, y también por algunas empresas privadas chinas. Entonces, claramente, la industria petrolera venezolana solamente da hoy para mantener a Nicolás Maduro y a su camarilla, que utilizan el tema del petróleo como su negocio personal y gastan este dinero de manera discrecional. Al mismo tiempo, también utilizan y extraen de manera indiscriminada otros recursos naturales, como es el caso del oro. Venezuela es uno de los países con la mayor cantidad de reservas de oro del planeta, y están haciendo un profundo daño ambiental en el arco minero de Venezuela, simplemente para enriquecerse y para mantener a parte de la cúpula militar contenta y leal a ellos. Sí. Pero mientras eso pasa, mientras ellos siguen enriqueciéndose, cada vez menos, porque son muy incompetentes, destruyeron la industria, el resto de la población, la verdad, vive bajo las condiciones más paupérrimas que te puedas imaginar. Ustedes saben que nosotros perdimos más del 80% de nuestro PIB en pocos años. Venezuela hoy es una economía, era la economía más grande de Latinoamérica, y hoy somos una economía que se puede comparar con Honduras, con Haití, y la verdad es que más del 50% de los venezolanos vive entre pobreza o pobreza extrema, y hoy no existen servicios de salud que puedan apoyar a los venezolanos, y el tema de la alimentación es muy duro. De hecho, si revisas los datos de algunas ONG como Cáritas, o los datos que levantan las principales universidades de Venezuela, que es la encuesta de COVID, te darás cuenta que hoy hay un riesgo importante de que las generaciones más jóvenes tengan daños cognitivos, daños físicos, por los graves problemas de alimentación. Bueno, así la última pregunta. Ha sido siempre muy impresionante el éxodo venezolano, ¿no? O sea, cualquiera que esté al tanto de esto sabe que viven millones de venezolanos afuera. En poco tiempo se han ido a todos los países limítrofes y algunos más distantes todavía. Por supuesto, mucha gente en Miami, mucha gente en Colombia, mucha gente en Brasil. Los hay en Buenos Aires también, en Chile. Digo, ante una situación como la que se ha dado, que había una gran esperanza de que se volviese a la democracia, y en esta primera instancia postelectoral parece que no, y que el régimen quiere endurecerse y tal. ¿Vos estás viendo, previendo o contemplando todavía mayores, gente que estén emigrando ahora mismo o pensando en hacerlo? Mira, yo estoy convencido de que no vamos a tener que llegar a ese punto, porque nosotros vamos a poder lograr la democratización del país. Sin embargo, de Nicolás Maduro mantenerse en el poder y poder lograr sus pretensiones, yo no dudo que vamos a estar enfrentando una nueva ola migratoria masiva que va a poner en jaque a buena parte de la región, especialmente a los países más cercanos como Colombia, pero sin duda alguna también esto va a afectar muchísimo a los Estados Unidos, porque bueno, no es secreto para nadie la cantidad de venezolanos que cruzaron el Darién. Entonces creo que es fundamental para la región y para Estados Unidos que podamos juntos trabajar en una solución para Venezuela, para evitar que los venezolanos salgan a sufrir, salgan a tener que vivir estos procesos migratorios tan duros, y que podamos estar todos juntos acá para la reconstrucción de Venezuela. Te mando un abrazo grande, muy agradecido por este testimonio y por poder divulgarlo y compartirlo con la gente que a lo mejor un poco desprevenidamente no sabe lo que está pasando en Venezuela y el horror de una dictadura. Así que ha sido muy gentil con nosotros, un abrazo fuerte, y ojalá tengan mucho éxito con volver a Venezuela a la democracia. Muchísimas gracias a ti. Bueno, muy bien, conversé con Jesús Armas. Nada, hay que estar ahí, ¿eh? Y bueno, los países que se miran al ombligo se despreocupan de esto, pero eso está pasando en un país latinoamericano que hace algunos años tenía muchos parecidos con la Argentina. Y durante algunos años más tuvo una enorme amistad entre sus gobiernos para con el gobierno de la Argentina. Bueno, finalmente pasó lo que muchos sospechamos que iba a pasar algún día ahí. Y lo peor de todo es que al momento de soltar el queso o el hueso, Venezuela finalmente se convierte en una dictadura impúdicamente ante todo el mundo. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.